La lluvia caía como un murmullo constante sobre los techos de Agua Blanca, un pequeño pueblo que solía dormir profundamente a esas horas. Sin embargo, desde hacía 2 años, la tranquilidad nocturna estaba marcada por un rumor inquietante, una figura alta, cubierta con un manto azul metálico, que caminaba sola bajo la lluvia, golpeando puertas humanas. 2 golpes. Nunca 3. Nunca hablaba. Nunca esperaba respuesta. Solo dejaba tras de sí un silencio demasiado pesado para ser casual. Mateo había escuchado las historias, igual que todos. Algunos vecinos fingían no temerla, otros juraban haber visto sus ojos brillar a través del tejido del manto. A veces los perros ladraban durante horas después de que la figura pasaba, como si percibieran algo que el resto de los humanos no podía comprender. Esa noche, cuando el reloj marcó las 12, Mateo no podía dormir. Había algo extraño en el aire, un presentimiento que le hacía latir el corazón más rápido de lo normal. Se sentó en la cama, escuchando los golpes de la lluvia en la ventana. Entonces ocurrió. 2 golpes. Lentos. Firmes. Directos a su puerta. Mateo sintió como un escalofrío le recorría toda la espalda. No era posible. Sus vecinos más cercanos vivían a 50 metros. Nadie caminaba por allí a esa hora. Contuvo la respiración, esperando quizá escuchar unos pasos alejándose en la distancia, como decían las historias. Pero no hubo nada. Solo silencio. Un silencio tan puro, tan absoluto, que parecía devorar incluso el sonido de la lluvia. Se levantó con cuidado, intentando no hacer ruido aunque estaba solo. Tomó el primer objeto que encontró, una linterna vieja que usaba cuando se iba la luz. Caminó por el pasillo, sintiendo el piso frío bajo sus pies descalzos. El corazón le golpeaba el pecho como si quisiera advertirle de algo. Al llegar a la puerta, vio que la sombra seguía ahí. Silueta quieta, larga, más alta de lo que recordaba que podía medir un ser humano. Mateo tragó saliva. Su mano tembló ligeramente mientras giraba el pomo. Abrió la puerta. La vio. Ya no estaba envuelta por la tormenta ni distorsionada por la distancia. En la tenue luz del portal, la figura reveló un rostro de piel plateada, suave como cristal líquido. Sus ojos, enormes, almendrados y profundamente oscuros, reflejaban una urgencia que traspasaba cualquier barrera entre especies. Su respiración era rápida, casi temblorosa. Durante 2 años había tocado puertas humanas. Durante 2 años nadie la había dejado entrar. Ahora, por primera vez, ella no se marchó inmediatamente. Había estado esperando a que él abriera. Mateo sintió miedo, pero no un miedo paralizante, sino uno que lo empujaba a mirar más de cerca, a comprender. La mujer alienígena levantó la mano con un gesto lento, como si temiera asustarlo. Sus dedos tenían articulaciones finas y delicadas, y la piel parecía brillar por dentro con un resplandor suave. Cuando habló, su voz fue baja, casi un susurro quebrado. Necesito ayuda, humana. Mateo abrió la boca, pero no supo qué decir. La mujer dio un paso hacia adelante. No agresiva. No desesperada. Dolida. Mi hija se está muriendo. Y en ese instante, el mundo de Mateo cambió para siempre. La tormenta perdió fuerza mientras la mujer alienígena cruzaba el umbral, como si incluso el clima contuviera el aliento para observarla. Mateo cerró la puerta lentamente, con la mente llena de preguntas que no lograba ordenar. El silencio dentro de la casa se volvió espeso, casi reverencial. Ella se quedó de pie en el centro de la sala, su manto azul metálico dejando pequeñas gotas de agua que parecían brillar con un resplandor propio. No temblaba por el frío, temblaba porque llevaba demasiado tiempo huyendo. Soy Lyra, dijo al fin, con una voz que sonaba como si cada palabra le costara un enorme esfuerzo. Mateo asintió, sin saber cómo reaccionar. La observaba con prudencia, pero también con una extraña sensación de confianza que no lograba explicar. Había algo en ella que transmitía una fuerza profunda, envuelta en un sufrimiento silencioso. Lyra se acercó al sofá y, con un leve gesto, retiró el manto. Debajo, su vestimenta era simple, ajustada a su cuerpo, hecha de un tejido desconocido que parecía moverse con cada respiración. Su piel plateada no era lisa como metal, tenía pequeñas ondas luminosas que seguían el contorno de sus músculos, como si su cuerpo fuera una constelación viva. Mi hija, Saela, dijo Lyra mientras apoyaba una mano en su pecho, justo donde los humanos llevarían el corazón. No soporta la atmósfera de este planeta. No del todo. Pensé que la Tierra podría ayudarnos. Pensé que, su voz se quebró, y bajó la mirada.
He estado tocando puertas porque necesito a alguien que no huya al verme. Mateo sintió un nudo en la garganta. Era casi imposible imaginar lo que esa mujer había pasado durante 2 años, caminando sola por un mundo que no era el suyo, buscando ayuda sin poder explicarse, siendo rechazada sin recibir siquiera una palabra. ¿Dónde está tu hija?, preguntó él con cautela. Lyra levantó su mano y formó un gesto circular en el aire. Un pequeño halo de luz emergió de su palma, abriéndose como una flor luminosa. En el centro apareció la imagen translúcida de una niña alienígena, de unos 7 u 8 años en apariencia humana, recostada en una cama improvisada dentro de lo que parecía ser una cápsula de supervivencia. Sus ojos estaban cerrados. Su piel, más pálida que la de Lyra, mostraba líneas apagadas, como estrellas a punto de extinguirse. Su pulso de vida se está debilitando, susurró Lyra, y la imagen brilló tenue antes de desvanecerse. Nuestra especie no solo vive de aire y alimento. Necesitamos algo más profundo para crecer. Algo que solo los humanos poseen, la energía emocional. Mateo frunció el ceño, confuso. No hablo de amor romántico, aclaró ella sin que él lo pidiera. Hablo de una conexión sincera, un vínculo capaz de generar ese impulso vital que la atmósfera de este mundo no puede darle. Se sentó lentamente, con un cansancio inmenso reflejado en sus movimientos. Los humanos producen un tipo de frecuencia emocional muy rara. Nosotros, la absorbemos como ustedes absorben calor o luz. Es inofensivo para ustedes, pero esencial para nosotras. Sin ella, mi hija desaparecerá en cuestión de días. Mateo dio un paso hacia adelante, sorprendido por la claridad trágica de la explicación. ¿Por eso tocabas puertas?, preguntó, con la voz más suave de lo que esperaba. Porque necesitaba sentir algo. Cualquier cosa. Alguien que no corriera, alguien que no gritara. Pero cada vez que un humano me rechazaba, perdía un poco más de fuerza para continuar. Y aún así debía hacerlo. Saela depende de mí. Mateo se frotó la frente, intentando comprender la magnitud de lo que implicaba lo que estaba escuchando. Llévame con ella, dijo, rompiendo al fin su propio silencio. Lyra lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio, como si esas palabras hubieran abierto una grieta en la desesperación que la envolvía. Sus ojos se humedecieron con algo parecido a lágrimas, pero brillaban como gotas de luz. No esperaba escucharte decir eso tan pronto. Se levantó, con un temblor en la voz que no había mostrado antes. Pensé que necesitarías tiempo. Que dudarías de mí. Estoy dudando, respondió Mateo. Mucho. Pero si una niña está muriendo, no puedo quedarme aquí sin hacer nada. Por primera vez, Lyra sonrió. No era una sonrisa humana, era más pequeña, contenida, pero transformó su rostro de una manera que casi lo dejó sin aliento. La luz debajo de su piel se intensificó, danzando suavemente. Gracias, Mateo. Nunca pensé que un humano. Se detuvo un instante, buscando palabras. Nunca pensé que alguien hablaría conmigo con esta paz. Un sonido tenue llenó la sala, una vibración que hizo que Mateo mirara hacia la ventana. Lyra también giró el rostro, preocupada. Eso fue Saela, dijo ella. Está llamándome. Necesita que volvamos ya. Sin esperar más, extendió la mano hacia Mateo. No como un gesto romántico, ni como una súplica. Era una invitación a cruzar un umbral que cambiaría todo lo que él creía saber sobre su propio mundo. Mateo la tomó. Y en ese instante, una cálida corriente recorrió su brazo, como si la piel de Lyra emitiera una energía suave que se mezclaba con la suya. Él no la soltó. Vamos, dijo Lyra. Mi hija no tiene mucho tiempo. Y mientras salían de la casa hacia la noche, Mateo supo que ya no existía vuelta atrás. Una niña de otro mundo dependía de él. Y, en el fondo, ya sentía que también dependía de Lyra. El aire nocturno estaba húmedo y cargado de un olor extraño, metálico, que Mateo no había percibido antes. Caminaban por un sendero estrecho que llevaba a las afueras del pueblo, rodeados por un bosque que parecía vivir con ellos, sus ramas susurrando con el viento. Lyra avanzaba con paso seguro, aunque sus ojos brillaban con una tensión que Mateo no podía ignorar. Cada movimiento suyo parecía medir la distancia, calcular la amenaza, como si pudiera sentir algo que él aún no comprendía. No es seguro aquí, dijo Lyra con voz baja. Los cosechadores saben que estamos cerca. Perciben la energía de Saela, y la tuya también los atraerá. Mateo miró alrededor, tratando de distinguir cualquier sombra sospechosa entre los troncos oscuros, pero todo parecía tranquilo. Sin embargo, no podía ignorar el escalofrío que recorría su espalda.
Lyra notó su tensión y se acercó, colocándole suavemente una mano sobre el hombro. «Confía en mí», susurró. «Tu miedo es natural, pero no nos detendrá». Llegaron a un claro donde una pequeña cápsula de supervivencia estaba parcialmente cubierta por tierra y raíces. La tapa estaba entreabierta, dejando ver a Saela en su interior. La niña respiraba con dificultad, y su piel plateada parecía apagarse como si la luz la abandonara poco a poco. Mateo sintió un dolor profundo al verla así, vulnerable y extraña, pero también increíblemente humana en su necesidad de cuidado. Lyra se inclinó junto a Saela, colocando ambas manos sobre la cápsula. Una luz tenue surgió de su piel, recorriendo las venas de la niña como un río de energía. Mateo observó fascinado cómo el cuerpo de Saela reaccionaba, recuperando lentamente su color y su brillo interior. Era como si la niña absorbiera cada palabra, cada gesto, cada sentimiento humano que él podía ofrecer. «Debes hablarle», dijo Lyra sin levantar la vista de Saela. «No solo yo puedo darle fuerza. Necesita sentir tus emociones, tu conexión humana. Es tu voz la que ahora puede marcar la diferencia». Mateo tragó saliva y se sentó junto a la cápsula. Miró a Saela, y aunque su corazón estaba cargado de miedo, comenzó a hablarle. Le contó historias de su infancia, de la lluvia que golpeaba los techos de Agua Blanca, de los árboles que parecían bailar con el viento, de las luces que titilaban en la noche como si el universo también quisiera decir algo. Saela parpadeó lentamente, y su respiración comenzó a estabilizarse. Cada palabra que salía de su boca parecía ser absorbida por la niña como una medicina invisible. Mientras Mateo hablaba, un ruido sordo resonó en la distancia. Mateo se detuvo y miró a Lyra, quien frunció el ceño. «Nos encontraron», dijo ella. «No estamos solas en la tierra. Los cosechadores siempre nos han seguido, pero ahora saben exactamente dónde estamos». Mateo sintió como su pecho se apretaba. Nunca había creído en criaturas alienígenas cazando emociones humanas, pero allí estaba la evidencia. Su corazón latía con fuerza, mezclando miedo y adrenalina. «¿Qué hacemos?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. Lyra se levantó y lo miró con determinación. Su luz interior se intensificó por un instante, iluminando el claro con un resplandor azul pálido. «Debemos mantener a Saela estable hasta que pueda absorber suficiente energía para protegerse sola. Tú permaneces a su lado y no permitas que el miedo te domine. Yo enfrentaré lo que venga». Mateo asintió, sintiendo un extraño vínculo formándose entre ellos. Había algo en Lyra que no solo despertaba admiración, sino también una conexión que iba más allá de cualquier comprensión humana. Era un puente entre dos mundos distintos, un vínculo nacido del peligro y la necesidad. Entonces, de la oscuridad del bosque, surgió un movimiento. Algo grande, ágil, con extremidades largas que se deslizaban por el suelo y los árboles. Mateo contuvo la respiración mientras Lyra se colocaba delante de la cápsula de Saela, extendiendo ambas manos. Un campo de energía azul surgió alrededor de la niña, como una barrera protectora que brillaba y vibraba con fuerza. «Mantente detrás de mí», ordenó Lyra con firmeza. Mateo obedeció, observando cómo la criatura se acercaba con una combinación de gracia y amenaza. Cada paso que daba hacía que las hojas se movieran de manera antinatural. La tensión era tan intensa que parecía que el tiempo se había detenido. La criatura saltó, y Lyra reaccionó primero. Sus manos liberaron un haz de luz que golpeó al ser, empujándolo hacia atrás. Pero no estaba sola. Otras sombras comenzaron a surgir de los árboles, pequeñas y rápidas, rodeándolos por todos lados. Mateo sintió un miedo puro, pero también una chispa de determinación. Sabía que no podía retroceder. Con un impulso, tomó una rama gruesa del suelo y se preparó para defenderse, mientras Lyra mantenía la barrera. La niña, Saela, abrió los ojos por completo, y una luz comenzó a irradiar de su cuerpo, vibrando con cada latido. Esa energía, combinada con la fuerza de Mateo y la protección de Lyra, comenzó a repeler a las sombras que los rodeaban. El claro se iluminó con destellos de luz azul y plateada, y Mateo comprendió por primera vez que no solo estaban luchando por la vida de Saela, sino por su propia supervivencia y por la de aquel vínculo inesperado que acababa de nacer entre él y Lyra. Cada segundo se sentía eterno, y la realidad del peligro se mezclaba con la fascinación que sentía por aquella madre alienígena que había cruzado el universo solo para tocar su puerta. La noche no había terminado, y Mateo sabía que lo que empezaba allí, en ese claro bajo el cielo cargado de nubes, era solo el primer umbral de un peligro mucho más grande que cualquier cosa que pudiera imaginar. Pero también sabía que, mientras permaneciera junto a Lyra y Saela,
no estaba solo. Y por primera vez, esa certeza le daba fuerza. La luz azul que irradiaba Saela había estabilizado su respiración, pero el bosque seguía latiendo con un peligro invisible. Mateo estaba junto a la cápsula, observando cómo la niña alienígena absorbía cada palabra y gesto que él ofrecía. Su corazón palpitaba a un ritmo que no podía controlar, y un sentimiento nuevo y confuso crecía dentro de él. No era miedo ni sorpresa, sino una conexión que traspasaba la lógica, un hilo que lo unía a Lyra de una manera que no había experimentado antes. Lyra permanecía erguida frente al claro, sus ojos escaneando cada sombra entre los árboles. La intensidad de su luz azul fluctuaba, como si respondiera a la proximidad de la amenaza que todavía se ocultaba en la penumbra. De repente, se giró hacia Mateo y su mirada lo atravesó, cargada de algo que no era únicamente preocupación. Era un reconocimiento silencioso de que compartían un vínculo que ya no podía negarse. No pensé que un humano pudiera dar tanto, dijo Lyra con voz suave, apenas un susurro. No solo por Saela. Por mí también. Mateo tragó saliva. Su mente estaba en conflicto. Sabía que no debía sentirse atraído por ella, que Lyra era de otro mundo y que su prioridad era la supervivencia de Saela. Sin embargo, no podía ignorar la forma en que su corazón se aceleraba al mirar sus ojos plateados, ni la manera en que su presencia le calentaba la piel como si el frío del bosque no existiera. No lo entiendo del todo, respondió, con la voz temblorosa, pero sincera. Siento algo que no sé cómo explicar. Lyra avanzó unos pasos, acortando la distancia que lo separaba. Cada movimiento suyo parecía calcularse con precisión, pero había un temblor imperceptible en sus dedos. La luz que recorría su piel brilló más intensamente cuando sus manos rozaron las de Mateo. Un calor eléctrico recorrió ambos cuerpos, y Mateo sintió como si un hilo invisible uniera su corazón al de ella, y al de Saela también. Saela abrió los ojos por completo y los fijó en Mateo con una expresión tranquila, casi sabia. Su mirada no era la de una niña cualquiera, sino la de alguien que podía percibir más allá de lo que el ojo humano alcanzaba. La luz que irradiaba de su cuerpo parecía intensificarse con cada latido de emoción que Mateo transmitía. Su energía estaba conectada a su presencia, a su voz, a su corazón. Ella siente lo que sientes, dijo Lyra con un suspiro que parecía contener siglos de angustia. Tu amor, aunque sea humano, la está sanando. Y también me está sanando a mí. Mateo bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas con las de Lyra. No había necesidad de palabras. El silencio estaba cargado de comprensión y de una tensión que rozaba lo prohibido. Sabía que no debía dejar que esos sentimientos interfieran con su juicio, pero cada segundo que pasaba junto a ella lo sumía más en un mundo donde los límites entre lo humano y lo alienígena desaparecían. No podemos permitirnos distraernos, dijo Lyra finalmente, rompiendo el instante, aunque sus ojos no perdían la intensidad del vínculo. Los cosechadores todavía están ahí afuera, y cualquier emoción fuerte puede atraerlos hacia nosotros. Mateo asintió, aunque el hilo invisible que los unía no se rompió. Cada palabra de advertencia, cada gesto de cuidado, parecía fortalecer la conexión que compartían. Sabía que este vínculo era peligroso, que la emoción que sentían podía ser una debilidad ante los enemigos que los rodeaban, pero también era la única forma de mantener a Saela viva. Entonces vamos a usarlo, dijo Mateo, decidido. No solo para mantenerla con vida, sino para que todo esto tenga sentido. Lyra lo miró, y por primera vez desde que había llegado a la tierra, mostró una sonrisa suave y humana, una sonrisa que iluminaba su rostro plateado con calidez. Se acercó y apoyó su frente contra la de Mateo, un gesto breve pero cargado de intimidad y confianza. La electricidad que recorrió a ambos fue innegable. Cada respiración compartida, cada latido del corazón sincronizado, fortalecía la energía que Saela necesitaba para sobrevivir. En ese instante, Mateo comprendió que su conexión no solo tenía un efecto sobre la niña alienígena, sino que también fortalecía a Lyra. Sus emociones entrelazadas creaban un escudo invisible, una fuerza que ningún cosechador podía percibir de manera inmediata. Era un vínculo nacido del peligro, de la necesidad, y de un sentimiento que desafiaba la lógica y las reglas de ambos mundos. Sin apartar la mirada de ella, Mateo susurró. No voy a dejar que nada te haga daño. Ni a ti ni a Saela. Lyra cerró los ojos por un instante, dejando que la intensidad de sus emociones se mezclara con las de él. Sabía que la lucha que vendría no sería solo por sobrevivir, sino por proteger ese vínculo que acababa de formarse, un vínculo capaz de desafiar a cualquiera que intentara destruirlas. Mientras la noche avanzaba, los tres permanecieron juntos en el claro,
uniendo fuerzas de maneras que solo el amor y el peligro podían generar. Mateo sabía que algo en ellos había cambiado para siempre. El vínculo que había nacido en ese instante no solo mantendría viva a Saela, sino que también podría ser la chispa que los preparara para la batalla que se avecinaba. El bosque, silencioso y oscuro, parecía contener la respiración, consciente de que algo mucho más grande que la supervivencia humana estaba ocurriendo allí, bajo la luz azul que los protegía y los unía. El bosque se agitó con un movimiento súbito, como si la misma oscuridad se hubiera convertido en un depredador. Mateo sintió como su corazón se aceleraba, y cada músculo de su cuerpo se tensó. No había tiempo para pensar, solo para reaccionar. Lyra se colocó delante de Saela y él, junto a la cápsula de la niña, comprendió que debía protegerlas como nunca antes había protegido a alguien. De la penumbra emergió una figura alta, delgada y rápida, con extremidades largas y terminaciones como cuchillas negras que reflejaban la poca luz del claro. Sus movimientos eran precisos y silenciosos, pero el terror que desprendía hacía que cada fibra del cuerpo de Mateo se erizara. No era humana, no podía serlo. Los cosechadores finalmente habían llegado. Los cosechadores, dijo Lyra con voz firme, aunque su respiración traicionaba la tensión. Han venido a terminar lo que empezaron hace años. Mateo levantó la rama gruesa que había recogido antes y la sostuvo como un arma improvisada, pero al mirar a Lyra, comprendió que su fuerza por sí sola no sería suficiente. La energía azul que irradiaba de su cuerpo formaba un escudo brillante, envolviendo a Saela y a la cápsula. Cada chispa de luz que emitía parecía quemar la oscuridad que rodeaba el claro. «Quédate detrás de mí», ordenó Lyra. «Hoy no», respondió Mateo, con determinación. El primer ataque llegó como un golpe seco. La criatura lanzó sus extremidades cortantes contra Lyra, pero ella las detuvo con un haz de energía que chisporroteó y llenó el aire de destellos azulados. Mateo, temblando por la adrenalina, se adelantó y golpeó con su rama una de las extremidades, que se dobló y cayó al suelo como metal retorcido. Pero eso solo enfureció más a la criatura, que lanzó un grito extraño y gutural, haciendo que las sombras del bosque se retorcieran alrededor de ellos. Saela gritó, y de su cuerpo surgió un pulso de luz que se expandió como una ola, golpeando a la criatura contra un árbol y derribando varias ramas. Mateo se quedó sin aliento al ver la fuerza que poseía la niña, y Lyra le lanzó una mirada que combinaba orgullo y urgencia. «Cada segundo cuenta», dijo. «Necesitamos mantenerla estable. No podemos dejar que su energía decaiga». La criatura se reincorporó, más rápida y agresiva que antes. Sus movimientos eran impredecibles, girando y cortando en direcciones imposibles. Mateo sintió como el miedo intentaba paralizarlo, pero al mirar a Lyra y a Saela, supo que debía ignorarlo. Concentró toda su energía en proteger a Saela y en coordinarse con Lyra, sintiendo como sus emociones y su conexión con ella aumentaban la fuerza de la luz que rodeaba a la niña. Lyra extendió ambas manos y la luz azul se intensificó, formando un escudo que repelía las embestidas de la criatura. Mateo, usando su fuerza humana, golpeaba cada extremidad que se acercaba demasiado, mientras Lyra controlaba la energía de forma precisa. Saela, aunque débil, irradiaba un brillo constante que parecía sostener todo el equilibrio del enfrentamiento. La batalla se prolongó, y Mateo sintió como su cuerpo comenzaba a agotarse. La criatura parecía infinita, capaz de regenerar sus extremidades y atacar desde cualquier ángulo. Lyra, aunque más fuerte que cualquier humano, también mostraba signos de cansancio. Su piel brillaba intensamente, y pequeñas líneas de luz recorriendo sus venas se hicieron más rápidas y erráticas, señal de que estaba gastando una gran cantidad de energía. «No podemos fallar», dijo Mateo, jadeando. «No podemos dejar que Saela sufra». Lyra asintió, y por un instante, sus miradas se cruzaron, llenas de complicidad. La conexión entre ellos no solo fortalecía la luz que protegía a Saela, sino que también les daba la fuerza para continuar. En ese instante, Mateo comprendió algo que nunca habría imaginado. Su humanidad, su capacidad de sentir y de amar, era el arma más poderosa contra los cosechadores. Con un último esfuerzo conjunto, Lyra concentró toda la energía de su cuerpo en un haz que golpeó a la criatura directamente en el centro de su forma. Mateo, sosteniendo la rama como guía, lo impulsó hacia el blanco. La criatura cayó contra el suelo, envuelta en luz y sombras que chisporroteaban hasta desaparecer. Pero no fue un triunfo completo. Del cuerpo oscuro surgieron cientos de pequeñas sombras que se dispersaron rápidamente en el bosque, como humo vivo, dejando claro que la amenaza no había terminado. Saela abrió los ojos por completo y su brillo se estabilizó. Mateo la miró y, por primera vez,
vio alivio en su expresión. Lira bajó las manos y se apoyó en su rodilla, respirando con dificultad, pero con una determinación inquebrantable. La lucha no ha terminado, dijo Lira, con voz firme. Solo hemos ganado esta ronda. Ellos volverán, y debemos estar listos. Mateo asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Pero también había algo más, una certeza que antes no existía. Mientras permanecieran juntos, mientras su vínculo con Lira y Saela fuera fuerte, podían enfrentar cualquier cosa. El claro volvió a sumirse en un silencio tenso, roto solo por los latidos de sus corazones y el susurro del viento entre los árboles. Mateo sabía que lo que habían vivido allí cambiaría su vida para siempre, y que la verdadera lucha apenas comenzaba. Lira lo miró con una mezcla de gratitud y algo más profundo, algo que él sentía resonar en cada fibra de su cuerpo. Sabía que, juntos, podrían enfrentar cualquier oscuridad que se avecinara. El bosque parecía haber contenido la respiración después de la intensa batalla. Cada sombra, cada árbol, parecía observarlos, como si supiera que algo mucho más grande se avecinaba. Mateo estaba junto a la cápsula de Saela, respirando con dificultad, mientras Lira avanzaba unos pasos por el claro, sus ojos recorriendo cada rincón en busca de cualquier movimiento sospechoso. La luz azul que emanaba de su cuerpo seguía siendo un faro de protección, pero también una señal que podía atraer a más enemigos. No entiendes, dijo Lira mientras se detenía y lo miraba de reojo. Los cosechadores no cazan cuerpos. Vienen por emociones humanas fuertes. Amor, miedo, esperanza, desesperación, cualquier cosa intensa puede guiarlos hasta nosotros. Mateo tragó saliva. La gravedad de la situación lo golpeó de lleno. No solo estaban luchando por la vida de Saela, sino que cada emoción que él sentía podía ser un faro para sus enemigos. Incluso su conexión con Lira, tan intensa y necesaria, se había convertido en un riesgo. Entonces vienen por Saela, y por ti, dijo él con voz baja, pero cargada de determinación. Lira bajó la mirada, y un suspiro largo escapó de sus labios. La luz que recorría su piel osciló, mostrando por primera vez una vulnerabilidad que Mateo apenas podía comprender. Y por ti ahora, susurró. Cada latido, cada emoción que compartes con nosotras, los atrae. Pero no podemos renunciar a esto. No podemos renunciar a nuestro vínculo. Un crujido súbito rompió la quietud. Mateo y Lira se giraron hacia el sonido. Entre los árboles, una figura oscura se movía lentamente, sus ojos rojos brillando con una inteligencia fría y calculadora. La criatura era más alta y masiva que cualquier cosechador que hubieran enfrentado antes, y sus movimientos parecían desafiar la física, apareciendo y desapareciendo entre las sombras como humo. Tu amor los atrae, dijo Lira, acercándose a Mateo. Es la llama más brillante que han sentido en años. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la columna. Su conexión con Lira y Saela, que hasta ahora había sido su fuerza, ahora también podía ser su debilidad más peligrosa. Sin embargo, no dudó. Avanzó un paso, decidido a enfrentar lo que viniera. No voy a dejar que te hagan daño, dijo, con voz firme. Ni a ti, ni a Saela. Lira lo observó, y por un instante, Mateo vio un destello de algo que no era miedo, era confianza. Una confianza nacida del vínculo que los unía, de la certeza de que juntos podrían enfrentar cualquier amenaza. La criatura emergió por completo del bosque. Su cuerpo estaba cubierto de una oscuridad que parecía absorber la luz a su alrededor, y sus extremidades terminaban en cuchillas que reflejaban los reflejos de la luz azul de Lira. Se movía con una velocidad imposible, pero cada uno de sus movimientos parecía calculado para medir la fuerza del vínculo que los protegía. Lira colocó ambas manos frente a ella, y la luz azul se expandió, formando un escudo que rodeaba a Mateo y a Saela. Mateo sostuvo su rama con firmeza, preparado para cualquier ataque. La criatura se lanzó hacia ellos, y la barrera de luz se tensó como si respondiera a la fuerza del enemigo. Cada impacto hacía vibrar el suelo y sacudía los árboles cercanos. Saela abrió los ojos, y sin decir una palabra, emitió un resplandor más intenso que iluminó todo el claro. La energía que emanaba de su cuerpo parecía sincronizarse con las emociones de Mateo y Lira, creando un campo que debilitaba a la criatura antes de que pudiera atacarlos. Cada latido del corazón de Mateo parecía reforzar la luz que mantenía a salvo a la niña y a Lira, convirtiendo la unión de sus sentimientos en una poderosa defensa. Pero la criatura no era fácil de vencer. Cada vez que era repelida, surgían de su cuerpo pequeñas sombras que se dispersaban por el bosque, como si intentaran rodearlos y atacarlos desde varios frentes. Mateo sabía que no podían luchar solo con fuerza física,
Su conexión emocional era la clave para sobrevivir. Debemos mantenernos unidos, dijo Lyra, la respiración entrecortada. No podemos dejar que se separen nuestras emociones. Cada vez que lo hagan, se abrirá una puerta para ellos. Mateo asintió y se acercó a Lyra, tomando su mano. Sentir su calor y la luz que irradiaba reforzó su determinación. Cada palabra que intercambiaban, cada roce de sus manos, no era solo un acto de cercanía, sino un escudo invisible que protegía a los tres. Saela, consciente de la sincronía, aumentó su resplandor y envió una onda que dispersó a las sombras cercanas, manteniendo a la criatura a raya. La noche se volvió un tablero de luz y oscuridad, donde cada movimiento contaba. Mateo comprendió que el silencio del bosque no era paz, sino una tensión contenida, un preámbulo de la verdadera batalla que aún estaba por venir. Sabía que cada segundo era vital, que cada emoción compartida podía ser un arma o una debilidad. Lyra lo miró con intensidad y dijo, no hay marcha atrás. Si queremos sobrevivir, debemos enfrentarlo juntos. Nuestro vínculo no solo nos salvará, también puede ser la chispa que los detenga. Mateo apretó su mano y asintió, sintiendo que la fuerza que necesitaban no estaba solo en la luz de Lyra ni en el brillo de Saela, sino también en su decisión de no ceder, en su humanidad que ahora se mezclaba con la de ellas, creando una fuerza que ni los cosechadores podrían anticipar. Mientras las sombras se movían y los árboles crujían bajo el viento, los tres permanecieron juntos, formando un triángulo de luz, amor y determinación. Sabían que el peligro no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, también sabían que juntos podrían enfrentarlo. La quietud del bosque había vuelto solo por un instante. Mateo observaba cómo las sombras dispersas de los cosechadores se mezclaban con la oscuridad natural, siempre acechando, siempre esperando. El pulso de su corazón era un tambor constante, recordándole que cada emoción podía atraerlos. Sabía que el momento de enfrentarlos directamente estaba cerca. No puedo quedarme atrás, dijo Mateo con voz firme, aunque su respiración era rápida. No voy a dejar que te lleven a ti ni a Saela. Lyra lo miró, sus ojos plateados reflejando la luz azul que aún emitía, y por primera vez no vio miedo en su mirada, sino decisión. Su corazón palpitaba en sincronía con el de Mateo, y eso hacía que la barrera protectora que mantenía a Saela brillara con más intensidad. No deberías quererme, dijo Lyra con suavidad, como si hablara para sí misma. Soy de un mundo hecho de luz rota, de sombras que no entiendes. Justamente por eso, respondió Mateo. No puedo ignorar lo que siento, no mientras pueda ayudarte a salvarla. En ese instante, una sombra surgió del bosque, más grande y veloz que cualquier cosechador que habían enfrentado antes. Sus extremidades parecían flotar, moviéndose en direcciones imposibles, y sus ojos rojos brillaban con una inteligencia que helaba la sangre. Mateo levantó la rama que sostenía y Lyra extendió sus manos, generando un escudo de luz azul que los rodeó a ambos y a Saela. Prepárate, dijo Lyra. No podemos permitirnos fallar. La criatura se lanzó hacia ellos, moviéndose como un torbellino de oscuridad. Mateo y Lyra se sincronizaron instintivamente, él bloqueaba cada ataque cercano con su fuerza humana y la rama que había recogido, mientras ella concentraba la energía azul para repeler los golpes más peligrosos. Saela, aunque más débil que antes, irradiaba un resplandor constante que parecía reforzar la barrera y ralentizar los movimientos de la criatura. A cada instante, Mateo sentía como el vínculo con Lyra se intensificaba. Cada toque, cada respiración compartida, fortalecía la luz protectora. No era solo defensa, era un arma que ellos mismos creaban con emociones humanas mezcladas con la energía alienígena de Lyra y Saela. Su conexión era la clave para sobrevivir. No podemos dejarnos llevar por el miedo, susurró Mateo mientras bloqueaba un ataque que casi lo derriba. Nuestra fuerza está en esto, en nuestra unión. Lyra asintió, sus ojos llenos de una determinación silenciosa. La criatura se retiró por un momento, evaluando, y luego lanzó un ataque más complejo, rodeándolos con sombras que se movían como un humo vivo. Mateo sintió la presión de la oscuridad, pero la mano de Lyra sobre la suya le dio calma y claridad. Sabía exactamente dónde concentrar su fuerza. Saela emitió un nuevo resplandor, y las sombras comenzaron a retroceder, como si comprendieran que su energía combinada era demasiado potente para ser enfrentada directamente. La criatura giró, intentando rodearlos, pero Mateo y Lyra avanzaron juntos, sincronizando cada movimiento. Su vínculo había evolucionado de una simple conexión emocional a un arma de coordinación perfecta. Cada ataque de ellos era más fuerte y preciso porque estaban alineados no solo en cuerpo, sino también en corazón y mente.
Mantén tu concentración, dijo Lyra mientras lanzaba un pulso que golpeó directamente a la criatura, haciéndola retroceder. Cada segundo cuenta. Mateo respiró hondo y apoyó toda su fuerza en un golpe final. La rama que sostenía chocó con la extremidad de la criatura al mismo tiempo que el pulso de Lyra y la luz de Saela convergieron en un estallido cegador. La sombra chilló y se disolvió en la oscuridad, dejando tras de sí solo un eco que parecía desvanecerse en el viento. Por un momento, el claro quedó en silencio absoluto. Mateo miró a Lyra, jadeando, cubierto de sudor y tierra, y ella lo observó con una mezcla de orgullo y gratitud. Saela se acercó, su resplandor disminuyendo pero aún presente, y extendió la mano hacia Mateo. Tu amor nos ha salvado, dijo la niña con voz suave, cargada de una sabiduría que superaba su apariencia. Y ahora puede ayudarnos a enfrentar lo que venga. Lyra colocó su frente contra la de Mateo, un gesto breve pero lleno de significado. La conexión que los unía no solo había protegido a Saela, sino que también había transformado sus propios sentimientos en una fuerza tangible, capaz de desafiar incluso a los enemigos más poderosos. No hay marcha atrás, susurró Lyra. Lo que hemos hecho aquí es solo el comienzo. Si queremos sobrevivir, debemos permanecer unidos. Nuestro vínculo no es solo nuestra defensa, es nuestra fuerza. Mateo sostuvo su mirada, comprendiendo que no solo estaban luchando por Saela, sino por todo lo que significaba su conexión. En ese instante, supo que, sin importar lo que el bosque o los cosechadores les depararan, mientras permanecieran juntos, podrían enfrentar cualquier oscuridad. La noche estaba lejos de terminar, pero la certeza de su unión les dio la fuerza para continuar. La noche finalmente comenzó a ceder ante los primeros indicios del amanecer. La luz del sol apenas rozaba el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados que contrastaban con la oscuridad que todavía se aferraba al bosque. Mateo estaba junto a la cápsula de Saela, observando cómo la niña descansaba tranquila, su resplandor ahora suave pero constante, como una luz que finalmente había encontrado equilibrio. Lyra se arrodilló a su lado, su piel plateada irradiando una calma que contagiaba a los tres. El peligro de los cosechadores había desaparecido, al menos por el momento. Mateo sentía el cansancio de las batallas recientes, pero también una sensación de paz profunda, algo que no había experimentado jamás. Sus emociones, entrelazadas con las de Lyra y Saela, habían creado un escudo invisible que no solo las protegió, sino que también había reforzado su conexión. Lo logramos, dijo Mateo con voz suave, casi como si temiera romper el momento. Están a salvo. Lyra lo miró y, por primera vez, sonrió plenamente. Sus ojos plateados brillaban con una calidez que no parecía de este mundo. Su mano buscó la de Mateo y la sostuvo con firmeza. No solo lo logramos, dijo ella. Lo hicimos juntos. Y eso nos hace más fuertes que cualquier enemigo. Saela abrió los ojos lentamente y los fijó en Mateo, luego en Lyra. La niña sonrió, mostrando una inocencia que contrastaba con la intensidad de los últimos días. Su luz se expandió suavemente, bañando el claro con un brillo cálido y tranquilizador. Gracias, dijo Saela con voz dulce. Gracias por quedarte. Por protegerme. Mateo sintió que su corazón se llenaba de un calor que no podía describir. No solo había salvado a la niña, sino que había formado un vínculo que iba más allá de la supervivencia, un vínculo que ahora era profundo y real. Siempre estaré aquí, respondió. No importa lo que venga, nunca te dejaré sola. Lyra apoyó su frente contra la de Mateo, y ambos compartieron un momento de silencio que decía más que cualquier palabra. La conexión que habían formado durante las batallas, durante las noches de miedo y tensión, se transformó en algo hermoso, un lazo inquebrantable que los unía de una manera que trascendía lo humano y lo alienígena. El bosque a su alrededor parecía respirar con ellos. Los árboles, las hojas, incluso el viento, acompañaban la calma que ahora reinaba. Mateo comprendió que la oscuridad que habían enfrentado no solo había puesto a prueba su fuerza y valentía, sino también su capacidad de amar y confiar en un vínculo que desafiaba toda lógica. Tenemos un futuro, dijo Lyra, su voz cargada de esperanza. Juntos, podemos enseñarle a Saela a vivir en este mundo, a adaptarse y a crecer. Y nosotros, podemos aprender a compartir más que miedo y peligro. Podemos compartir todo lo que somos. Mateo sonrió, sintiendo que la tensión y el miedo de los últimos días se desvanecían por completo. El sol ahora se alzaba sobre el horizonte, llenando el claro con luz dorada. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió que todo estaba bien. No había sombra que los amenazara, no había enemigo que pudiera romper lo que habían construido. Sí,
dijo él. Tenemos un futuro. Y lo construiremos juntos. Saela se levantó de la cápsula, aún tambaleante, pero con la seguridad que le daba la presencia de ambos. Lyra la sostuvo cerca y Mateo se acercó, rodeando a ambas con los brazos. Por un instante, los tres permanecieron unidos, sintiendo que la noche de terror y lucha finalmente había terminado. El sol continuó ascendiendo, bañando el bosque con luz cálida, y los tres caminaban hacia un nuevo día, sabiendo que las pruebas del pasado los habían hecho más fuertes y que ahora podían enfrentar cualquier cosa, siempre juntos. La risa de Saela rompió el silencio, un sonido puro que llenó el aire, y Lyra y Mateo se miraron con una comprensión silenciosa. Habían encontrado algo que ni la oscuridad ni los enemigos podían destruir. El amanecer los abrazaba, y con él, la promesa de un nuevo comienzo. Habían sobrevivido, habían vencido y, sobre todo, habían aprendido que el amor, la confianza y la unión podían iluminar incluso la oscuridad más profunda. Por primera vez, los tres respiraron libres, sabiendo que el futuro les pertenecía, y que siempre lo enfrentarían juntos, como una familia forjada en la adversidad y en el corazón de la conexión más poderosa que jamás habían conocido. El bosque, el claro y la luz azul de Saela se mezclaban con los rayos del sol, creando un escenario donde la esperanza y la felicidad podían florecer. Y en ese instante, Mateo comprendió que no solo habían sobrevivido a la noche, sino que habían encontrado algo que duraría para siempre. La historia terminaba allí, no con un adiós, sino con un comienzo brillante y seguro, donde el amor, la fuerza y la familia que habían formado serían su mayor victoria.